Las llaves cayeron de la caja con un tintineo metálico que resonó en el silencio de la oficina del abogado. Eran antiguas, pesadas, del tipo que ya no se fabrican. 3 llaves en un aro oxidado, junto con una etiqueta amarillenta que decía en letra temblorosa: Calle Libertad, 156. Su padre dejó instrucciones muy específicas, dijo el abogado Ramírez, empujando los papeles hacia mí a través del escritorio de caoba. Esta propiedad no debía mencionarse hasta después de su fallecimiento. Y solo a usted, señor Mateo, nunca a su hermana. Miré las llaves como si fueran una serpiente enroscada. No entiendo. Mi padre vivió toda su vida en un departamento de 2 habitaciones. Nunca mencionó tener una casa. Según los registros, compró esta propiedad en 1985, 5 años antes de que usted naciera. Pagó impuestos religiosamente durante 38 años, pero nunca la vendió. Nunca la alquiló, y aparentemente nunca más volvió a entrar. ¿Nunca entró? ¿Por 38 años? El abogado se encogió de hombros. Los documentos son claros. Hay una cláusula extraña en su testamento. Dice textualmente: Mateo debe decidir qué hacer con la casa. Si elige entrar, que Dios lo ayude. Si elige venderla sin entrar, que Dios lo perdone. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué se supone que significa eso? No lo sé. Pero su padre también dejó esto. Ramírez me entregó un sobre sellado con cera roja. Instrucciones: abrir solo después de recibir las llaves. Tomé el sobre con manos temblorosas. El peso de las llaves en mi otra mano se sentía como plomo. Mi padre, Ricardo Mendoza, había muerto hace 3 semanas de un infarto masivo. 63 años, una vida vivida en silencio y rutina. Trabajó como contador en la misma empresa durante 40 años. Vivió solo después de que mamá lo dejara cuando yo tenía 10 años. Era un hombre cerrado, distante, que rara vez sonreía y nunca hablaba de su pasado. Y ahora, descubría que había tenido una casa secreta durante casi 4 décadas. ¿Puedo?, pregunté señalando el sobre. Es suyo. Rompí el sello. Dentro había una carta escrita en la letra meticulosa de mi padre. Mateo, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de morirme. Perdona la broma amarga, pero después de 38 años de cobardía, supongo que merezco un poco de humor negro. La casa en calle Libertad 156 es tuya ahora. Puedes venderla sin entrar y olvidar que existió. Sería lo más sensato. O puedes entrar y descubrir por qué tu padre era el hombre roto que conociste. No te voy a mentir. Lo que hay dentro cambiará cómo me ves. Cambiará cómo te ves a ti mismo. Cambiará todo. Y no puedo garantizar que sea para mejor. Pero también es la única forma de que entiendas por qué nunca pude ser el padre que merecías. ¿Por qué tu madre se fue? ¿Por qué viví como un fantasma durante décadas? La decisión es tuya. Siempre ha sido tuya. Solo una advertencia. Si entras, hazlo durante el día. Y no vayas solo. Con el amor que nunca supe expresar, tu padre leí la carta 3 veces. Cada palabra era típica de mi padre, controlada, precisa y absolutamente aterradora en lo que no decía. Señor Mendoza, el abogado me miraba con algo que parecía lástima. ¿Está bien? ¿Usted sabía algo sobre esto? ¿Alguna vez preguntó por qué mantenía una casa cerrada durante décadas? No es mi lugar cuestionar las decisiones de mis clientes, pero puedo decirle esto. En todos mis años de práctica, nunca había visto a un hombre tan determinado a mantener un secreto. Su padre venía cada año para asegurarse de que los impuestos estuvieran pagados, que el mantenimiento exterior estuviera al día, que nadie entrara. Contrató a una empresa de seguridad para vigilar la propiedad. Gastó una fortuna en mantener cerrada una casa que nunca usó. ¿Por qué? Esa respuesta está allá adentro. Ramírez señaló las llaves. Y francamente, señor Mendoza, parte de mí espera que nunca la encuentre. Conduje directo desde la oficina del abogado a mi apartamento. Las llaves quemando un agujero en mi bolsillo. Mi esposa, Carolina, estaba en la cocina preparando café cuando entré. ¿Cómo fue con el abogado? ¿Algún problema con la herencia? Me dejé caer en el sofá, pasándome las manos por el rostro. Caro, mi padre tenía una casa que nunca mencionó, una casa que no ha abierto en 38 años. Carolina dejó la taza que estaba llenando. ¿Qué? Le conté todo. Las llaves, la carta, las advertencias crípticas. Cuando terminé, ella estaba sentada a mi lado,
Su rostro una mezcla de preocupación y fascinación. Mateo, esto suena, no sé, ¿peligroso? Tu padre básicamente te está advirtiendo que no entres. No, me está dando la opción. Hay diferencia. Una opción envuelta en advertencias aterradoras. Carolina tomó mi mano. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Parte de mí quiere tirar estas llaves al río y olvidar que esto existe. Vender la casa sin entrar, como sugirió papá. Pero no puedes, ¿verdad? No. Miré las llaves en mi mano. Pasé toda mi vida tratando de entender por qué mi padre era como era. ¿Por qué nunca me abrazaba? ¿Por qué mamá se fue? ¿Por qué él parecía estar siempre ausente? Como si la parte real de él estuviera en otro lugar. ¿Y crees que las respuestas están en esa casa? Creo que mi padre me está dando la oportunidad de conocerlo. Finalmente. Incluso si es demasiado tarde. Carolina me estudió durante un largo momento. ¿Cuándo quieres ir? ¿Quieres decir, cuándo queremos ir? Tu padre dijo que no fueras solo. Y no voy a dejarte enfrentar lo que sea que esté allá por tu cuenta. La amé más en ese momento de lo que pensé posible. Calle Libertad 156. Estaba en un barrio viejo en las afueras de la ciudad, el tipo de zona que alguna vez fue próspera pero había sido olvidada por el tiempo. Casas grandes de los años 50, muchas ahora divididas en departamentos o abandonadas por completo. El número 156 se destacaba por ser la única con el jardín cuidado. El césped estaba corto, los arbustos podados, pero había algo extraño en la perfección. No había vida. No había flores, no había decoraciones, no había nada que sugiriera que alguien realmente se preocupaba por el lugar. Era mantenimiento mecánico, no amor. Esta es, dije, estacionando frente a una casa de 2 pisos pintada de un amarillo pálido que alguna vez debió ser alegre, pero ahora parecía enfermizo bajo el sol de la tarde. Se ve normal, dijo Carolina, pero su voz traicionaba incertidumbre. Demasiado normal. Salí del auto, las llaves pesadas en mi mano. La cerca de madera estaba en buen estado. La puerta se abría suavemente. El camino hacia la entrada principal estaba limpio, sin una hoja fuera de lugar. Todo estaba perfectamente mantenido y completamente muerto. En el porche me detuve. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la primera llave. ¿Estás seguro?, preguntó Carolina. No, pero necesito hacerlo. La primera llave era para el cerrojo superior. Giró con un clic que pareció demasiado fuerte en el silencio de la tarde. La segunda llave era para la cerradura principal. También giró suavemente, como si hubiera sido aceitada recientemente. La tercera llave era más pequeña, diferente. Tenía una etiqueta, sótano. Genial, murmuré, porque esto no es suficientemente aterrador sin un sótano misterioso. Carolina intentó reír, pero sonó forzado. Empujé la puerta. Se abrió sin resistencia, sin el chirrido que esperaba de una casa cerrada durante décadas. ¿Y el olor? ¿Hueles eso?, preguntó Carolina. ¿Lavanda? ¿Y madera de cedro? No era el olor aserrado que esperaba. No había humedad. No había polvo viejo. Olía como si alguien hubiera estado limpiando recientemente. Entramos. El interior estaba oscuro, las persianas cerradas bloqueando la luz del sol. Busqué a tientas el interruptor de luz junto a la puerta. Las luces se encendieron, revelando... «Dios mío», susurró Carolina. La sala de estar estaba perfectamente preservada en 1985. Un sofá de terciopelo verde, un televisor de caja de madera, una alfombra de pelo alto en tonos naranjas y marrones. Revistas en la mesa de centro, todas de 1985. Un periódico en un sillón, fechado el 23 de marzo de 1985, pero no había polvo. Nada estaba cubierto. Todo estaba limpio, ordenado, como si alguien acabara de limpiar. Mateo, tu padre contrató a alguien para mantener esto. Por 38 años, no solo mantenerlo, preservarlo. Caminé más adentro, cada paso haciendo crujir los viejos pisos de madera. Es como un museo, o una cápsula del tiempo. La cocina era igual. Electrodomésticos de los 80, impolutos. Platos en el escurridor junto al fregadero, como si alguien acabara de lavarlos. Un calendario en la pared, detenido en marzo de 1985. ¿Qué pasó en marzo de 1985?, preguntó Carolina, aunque creo que ambos teníamos miedo de saberlo.
Subimos las escaleras. Había 3 dormitorios en el segundo piso. El primero estaba vacío, solo pisos de madera desnudos. El segundo era claramente de un niño, una cuna, un cambiador, papel tapiz con ositos. Todo listo para un bebé que nunca llegó. Tu padre te tuvo en 1990, dijo Carolina suavemente, 5 años después de que cerrara esta casa. Entonces no es para mí. Pero había algo inquietante en esa habitación de bebé, en la forma en que todo estaba esperando. La tercera habitación era la principal, cama matrimonial con una colcha de flores, tocador con productos de maquillaje y perfumes, armario lleno de ropa de mujer. Todo de los 80, todo perfectamente preservado. Mateo. La voz de Carolina temblaba. Estaba mirando algo en el tocador. Era una fotografía en un marco de plata. Mi padre, joven, probablemente de 20 y tantos, con su brazo alrededor de una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa radiante. Ella estaba embarazada, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. ¿Quién es?, preguntó Carolina. No lo sé. Nunca vi a esta mujer en mi vida. Pero en el reverso de la foto había algo escrito en la letra de mi padre. Elena y yo. Marzo de 1985. El día antes de que todo cambiara. Elena. Mi padre nunca mencionó a nadie llamado Elena. Mi madre era Gabriela. Se habían casado en 1989. Yo nací en 1990. Se divorciaron en 2000. Mateo, creo que tu padre estuvo casado antes. O al menos comprometido. Y ella estaba embarazada. Miré la foto buscando algún rasgo familiar. ¿Qué le pasó? Carolina abrió el cajón superior del tocador. Estaba lleno de cosas normales, joyas, recibos viejos, tarjetas de cumpleaños. Pero en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda, había un sobre. Dentro había un certificado de defunción. Elena Martínez de Mendoza, fallecida, 24 de marzo de 1985. Causa: complicaciones durante el parto. Bebé, nacido muerto. El mundo se inclinó. Me senté en la cama, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Tu padre tuvo una esposa antes que tu madre, dijo Carolina suavemente. Y ella murió dando a luz, el bebé también. Por eso cerró la casa. No podía soportar estar aquí, pero tampoco podía dejarla ir. Pero Mateo, eso fue en 1985. Él se casó con tu madre 4 años después. Te tuvo. ¿Por qué mantuvo esta casa en secreto? ¿Por qué nunca te contó sobre Elena? No lo sé. Pero sentía que había más. La advertencia en la carta de mi padre. El tono de miedo en sus palabras. Una tragedia familiar no justificaba ese nivel de secreto, ese nivel de terror. Hay una puerta más, dijo Carolina, señalando al pasillo. Al final, estaba cerrada cuando pasamos. Nos acercamos a la puerta. Era diferente de las otras, más gruesa con múltiples cerrojos. Había una pequeña ventana de vidrio esmerilado, pero no podía ver nada a través de ella. Creo que esto baja al sótano, dije. La tercera llave. Saqué la llave más pequeña. Mi mano temblaba tan fuerte que apenas pude insertarla en la cerradura. Pero cuando giré, todos los cerrojos se abrieron con clics sucesivos. Mateo, espera. Carolina puso su mano sobre la mía en la manija. Tu padre dijo que lo que está aquí cambiaría todo. ¿Estás seguro de que quieres saber? No, pero necesito hacerlo. Abrí la puerta. Una escalera descendía a la oscuridad. Pero había algo al final. Una luz tenue, como de velas. ¿Por qué hay luz?, susurró Carolina. No puede haber electricidad funcionando allá abajo después de todos estos años. No lo sé. Pero sentía un frío subir por las escaleras. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Bajamos lentamente, cada escalón crujiendo bajo nuestro peso. La luz se hacía más brillante, más cálida. Y entonces, llegamos al fondo. El sótano no era lo que esperaba. No era un espacio de almacenamiento oscuro y húmedo. Era una habitación. Una habitación vivible, con pisos de madera, paredes pintadas, muebles. Y en el centro, iluminada por docenas de velas en soportes altos, había algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una cuna antigua de madera tallada, del tipo que se transmite de generación en generación, y dentro, cuidadosamente colocado, había un bebé. No un bebé. Una muñeca de porcelana tan realista que por un segundo horrible pensé que era real. Vestida con un traje de bautismo blanco, con una manta bordada, un pequeño osito de peluche a su lado. ¿Qué demonios es esto?,
Carolina se aferró a mi brazo, pero yo estaba mirando más allá de la cuna. Las paredes del sótano estaban cubiertas con cosas, fotografías, cientos de ellas, todas de Elena embarazada, Elena sonriendo, Elena en el hospital, Elena con mi padre, y dibujos, dibujos infantiles de lo que parecía ser una familia. Mamá, papá, bebé. Esto es un santuario, susurré. Mi padre creó un santuario. En la pared del fondo había algo más. Una pintura grande, hecha a mano con cuidado obsesivo. Mostraba a mi padre, a Elena y a un bebé, todos sonriendo, todos juntos, todos vivos. La familia que nunca llegó a ser, y debajo de la pintura había palabras escritas directamente en la pared con lo que parecía ser pintura negra. Aquí vive la familia que debí tener. Aquí están a salvo. Aquí nunca murieron. Mateo, tenemos que irnos. Carolina me jalaba del brazo. Esto no es normal. Tu padre necesitaba ayuda, pero yo estaba mirando algo más. En la esquina del sótano, casi oculto en las sombras, había un escritorio. Y sobre él, docenas de cuadernos. Me acerqué como si estuviera en trance. Los cuadernos eran diarios, todos escritos con la letra de mi padre, comenzando el 25 de marzo de 1985, el día después de la muerte de Elena. Abrí el primero. La primera entrada decía: Elena murió hoy, el bebé también. Se llamaba Santiago. Solo vivió 3 minutos, pero yo lo sostuve. Sostuve a mi hijo durante 3 minutos. Y luego se fue. El doctor dice que fue una complicación rara, una de cada 10,000. Dijo que nadie podía haberlo previsto. Pero yo sabía. Yo sabía que algo estaba mal. Elena se quejaba de dolores. Le dije al doctor. Le rogué que hiciera algo. Pero él dijo que era normal, que todos los partos duelen. Y ahora están muertos. Mi esposa y mi hijo están muertos porque nadie me escuchó. Pasé páginas, mi corazón latiendo más fuerte con cada entrada. La letra de mi padre se volvía más errática, más desesperada. Día 10. No puedo dormir en nuestra casa, no puedo ver la habitación del bebé vacía, no puedo ver el lado vacío de la cama. Así que vengo aquí, al sótano, donde puedo fingir que todavía están vivos. Día 30. Compré una muñeca, se parece a cómo imaginé que se vería Santiago. La pongo en la cuna que compramos. Y por unos minutos, puedo pretender que mi hijo está dormido, no muerto. Día 100. Mi familia piensa que estoy loco. Tal vez lo estoy. Pero aquí abajo, con mis velas y mis fotos y mi Santiago imaginario, puedo vivir en el mundo donde todos sobrevivieron. Donde Elena no murió gritando mi nombre, donde Santiago no se puso azul en mis brazos. Las entradas continuaban durante años. Mi padre documentando cada visita al sótano, cada hora pasada en su mundo alternativo donde su familia aún vivía. Y luego, una entrada de 1989. Conocí a alguien. Se llama Gabriela. Es amable, paciente. No sabe nada sobre Elena o Santiago. No sabe sobre esta casa. Y creo que podría tener una vida con ella. Una vida real, no esta media vida de fantasmas y velas. Pero no puedo contarle. Si le cuento sobre el sótano, sobre lo que hago aquí, pensará que estoy loco. Y tal vez lo estoy. Pero necesito esto. Necesito un lugar donde Elena y Santiago todavía existan. Una entrada de 1990, el año que nací. Gabriela tuvo un bebé, un niño. Lo llamamos Mateo. Es perfecto, saludable, vivo. Y todo lo que puedo pensar es, ¿por qué él vive cuando Santiago murió? ¿Por qué este bebé respira cuando el mío no pudo? No es justo. Lo sé que es un pensamiento horrible. Mateo no tiene culpa, pero cada vez que lo miro, veo a Santiago. Veo al hijo que debí tener, y me rompe de formas que no puedo explicar. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Todo comenzaba a tener sentido. La distancia de mi padre, su incapacidad para conectar conmigo, la forma en que siempre parecía estar mirando algo detrás de mí. Continué leyendo, entrada tras entrada, de un hombre atrapado entre dos mundos. Un mundo donde tenía una familia viva que amaba a medias, y un mundo donde tenía una familia muerta que amaba completamente. La última entrada era de hace 2 meses, poco antes de su muerte. He vivido 2 vidas, una arriba, en el mundo real, donde fracasé como esposo y padre, otra aquí abajo, donde puedo ser el hombre que debí ser. Mateo merece saber la verdad.
Merece entender por qué su padre nunca pudo amarlo completamente, no porque no fuera digno de amor, sino porque mi corazón estaba dividido entre un hijo vivo y uno muerto. Le dejaré las llaves. Le daré la opción que yo nunca tuve, la opción de entender. Y si está leyendo esto, si llegó hasta aquí, entonces, hijo mío, lo siento. Lo siento por no ser el padre que merecías. Lo siento por amar a un fantasma más de lo que te amé a ti. Lo siento por elegir esta casa de dolor sobre tu hogar. Pero también quiero que sepas, ver este sótano, ver hasta dónde llegó mi locura. Espero que te libere. Libere de cualquier culpa que hayas cargado por mi frialdad. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Fue la mía. Todo fue siempre mi culpa. Cerré el diario. Mis manos temblaban tan fuerte que casi lo dejé caer. Mateo. Carolina estaba llorando también. Tu padre estaba sufriendo todo este tiempo. Y nunca buscó ayuda. Solo vivió en este infierno privado durante 38 años. Miré alrededor del sótano nuevamente. Las velas, las fotos, la cuna con su ocupante de porcelana. Mi padre había venido aquí regularmente durante décadas, manteniendo vivo un dolor que debió haber sanado, alimentando una herida que nunca se cerró. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carolina. Miré la muñeca en la cuna. Santiago, el hermano que nunca conocí, el hijo que mi padre nunca pudo dejar ir. Creo que sé por qué mi padre me dejó esto, dije finalmente. No era solo para que yo entendiera, era para que yo hiciera lo que él nunca pudo. Cerrar este capítulo, dejar ir el dolor, darle a Elena y Santiago el funeral que nunca tuvieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a hacer lo que mi padre no pudo. Vamos a poner fin a esto apropiadamente. Vamos a honrar a Elena y Santiago, y luego vamos a cerrar esta casa. No como un museo de dolor, sino como una memoria en paz. Carolina asintió. ¿Cómo? No lo sé todavía. Pero primero, necesito leer el resto de estos diarios. Necesito conocer toda la historia. Y luego, miré las velas que aún ardían en el sótano, preguntándome quién las había encendido. ¿Quién había estado manteniendo este santuario después de la muerte de mi padre? Necesito descubrir quién más sabía sobre este lugar. Porque había algo que no cuadraba. Las velas estaban frescas. Las flores en los jarrones eran recientes. Alguien había estado aquí, manteniendo vivo el sótano de mi padre, incluso después de su muerte. Y algo me decía que cuando descubriera quién, entendería la historia completa. La historia que mi padre comenzó a contar en su carta, pero no vivió lo suficiente para terminar. Pasamos 3 días leyendo los diarios de mi padre. 3 días sumergidos en la mente de un hombre que vivió dividido entre 2 realidades. Carolina tuvo que pedir días libres en el hospital donde trabajaba como enfermera, y yo llamé a mi oficina diciendo que necesitaba tiempo para arreglar asuntos de la herencia. No era mentira, solo que los asuntos eran mucho más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Cada noche volvíamos a casa exhaustos, con los ojos rojos y el corazón pesado. Y cada mañana regresábamos a calle Libertad 156, incapaces de alejarnos hasta entender toda la historia. El tercer día, encontramos algo que lo cambió todo. Estábamos en el sótano. Habíamos pasado tanto tiempo allí que el olor a cera de velas y lavanda ya no nos perturbaba, cuando Carolina notó algo extraño en una de las paredes. Mateo, mira esto. Estaba tocando el panel de madera detrás del escritorio. Suena hueco. Me acerqué. Tenía razón. Cuando golpeé ligeramente, el sonido era diferente del resto de la pared. Es un panel falso. ¿Crees que hay algo detrás? No respondí. Solo busqué los bordes. Encontré un pequeño pestillo oculto en la moldura. Cuando lo presioné, el panel se abrió con un clic suave. Detrás había un espacio de aproximadamente 1 metro cuadrado, y dentro, cuidadosamente organizadas, había cajas. 5 cajas de zapatos, todas etiquetadas. Son como con cápsulas años. del tiempo. 1985. Saqué la primera caja, la de 1985. Dentro había 2000, cosas que uno esperaría 2005. encontrar en la vida de cualquier pareja joven. Fotos de la boda de mis padres, de mi padre y Elena, me recordé. Recibos de compras para el bebé, cartas de amor, un pequeño libro de nombres de bebé con Santiago, marcado con corazones. Pero también había algo más. Un sobre manila con la palabra hospital, escrita en mayúsculas. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos médicos, muchos documentos médicos, y mientras los leía, sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Carolina, necesitas ver esto.
Ella se acercó, leyendo por encima de mi hombro. Son los registros del embarazo de Elena. Mira las fechas. Ella fue al hospital 6 veces en el último mes antes del parto, 6 veces quejándose de dolores severos, sangrado, presión alta. Señalé las notas del doctor. Y mira lo que escribió el médico, paciente preocupada excesivamente. Síntomas normales del embarazo. Recomiendo calma y paciencia. Dios mío, susurró Carolina. No le creyeron. O peor aún, pensaron que estaba siendo histérica, una mujer exagerada. Seguí leyendo, mi rabia creciendo con cada página. Aquí, 2 semanas antes del parto, Elena les dijo que algo estaba terriblemente mal. El bebé no se movía como antes. Ella sentía que algo estaba apretando su abdomen. Y el doctor, tuve que detenerme, tragando la furia. El doctor escribió: primera vez madre. Ansiedad común, sin indicación de intervención necesaria. Carolina tomó otro documento. Esta es la autopsia. Elena murió de ruptura uterina, una condición que, según esto, mostró señales de advertencia durante semanas. Señales que el doctor ignoró. Dejé caer los papeles. Mi padre tenía razón. Les dijo que algo estaba mal. Elena les dijo. Y nadie los escuchó. Mateo, esto explica tanto. El dolor de tu padre no era solo por la pérdida. Era por la injusticia, por saber que podría haberse prevenido. Abrí la segunda caja, la de 1990. Esperaba encontrar cosas relacionadas con mi nacimiento, pero en cambio, encontré recortes de periódico. Todos sobre el mismo tema, demandas médicas por mala praxis. Mi padre había estado investigando, documentando casos similares, buscando patrones, y en el fondo de la caja encontré una carta de un abogado, fechada en 1992. Estimado señor Mendoza, después de revisar exhaustivamente su caso, lamento informarle que no creemos tener suficientes bases para proceder con una demanda por mala praxis. Aunque las circunstancias son ciertamente trágicas, el estándar de cuidado médico en 1985 era diferente al actual. Los síntomas que su esposa reportó, aunque en retrospectiva eran señales de advertencia, no constituían negligencia clara según los estándares de la época. Adicionalmente, el doctor Vargas, el obstetra que atendió a su esposa, ha presentado documentación extensiva mostrando que siguió todos los protocolos apropiados. Sin un testigo experto dispuesto a testificar en su contra, sería extremadamente difícil probar negligencia. Entiendo su frustración y dolor. Pero después de consultar con múltiples colegas, mi consejo profesional es que busque otro camino hacia el cierre. Una batalla legal prolongada solo prolongará su sufrimiento sin garantía de justicia. Con sincero pesar, Lic. Fernando Castillo. No pudo ni siquiera demandar, dije, mi voz rota. No pudo hacer que el doctor rindiera cuentas. Por eso creó el sótano, dijo Carolina con comprensión súbita. No era solo un santuario, era su forma de justicia. Si el sistema no reconocía lo que pasó, él crearía un lugar donde la verdad vivía, donde Elena y Santiago importaban, donde su dolor era válido. Seguí con la tercera caja, 1995. Esta contenía fotos mías cuando era niño. Pero algo estaba mal. En cada foto mi padre había escrito notas en el reverso. Mateo, 5 años. Santiago habría tenido 10. Mateo en su primera bicicleta. Santiago nunca montó bicicleta. Mateo graduándose del kinder. Santiago nunca fue a la escuela. Cada hito de mi vida era comparado con lo que Santiago nunca viviría. Cada logro mío era un recordatorio del hijo muerto. No es de extrañar que no pudiera mirarme sin dolor, susurré. Cada cosa que yo hacía le recordaba todo lo que Santiago perdió. Carolina me abrazó, pero yo apenas lo sentí. Estaba entumecido, procesando año tras año de la obsesión de mi padre. La caja de 2000 era la más perturbadora. Contenía documentos de divorcio, el divorcio de mis padres, con notas de mi padre en los márgenes. Gabriela encontró las llaves, vino aquí, vio el sótano, ahora piensa que estoy loco. Me dijo que elegía, ella y Mateo, o esta casa de fantasmas. Le dije que no podía elegir. Así que ella eligió por mí. Mateo pregunta por qué mamá se fue. ¿Cómo le explico que ella se fue porque amo más a un hijo muerto que a uno vivo? Tu madre sabía, dijo Carolina. Sabía sobre esto. Por eso se fue. Por eso siempre parecía tener miedo cuando yo preguntaba sobre papá.
No era solo un divorcio normal, era escapar de un hombre que vivía con fantasmas. Tomé la última caja, la de 2005. Dentro había solo un cuaderno. Lo abrí y empecé a leer. Era diferente de los diarios anteriores. La letra era más calmada, más reflexiva. Comenzaba con una entrada fechada el 10 de agosto de 2005. Hoy hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a alguien para que me ayudara con el sótano. No para limpiarlo o cerrarlo, sino para mantenerlo, para asegurarme de que incluso cuando yo ya no pueda venir, Elena y Santiago tengan a alguien que los visite. Mi corazón se aceleró. Entonces sí hay alguien más. Seguí leyendo. Su nombre es Beatriz Salazar, es la hermana de Elena, mi cuñada. No hemos hablado desde el funeral, pero la llamé. Le conté sobre el sótano. Esperaba que me odiara, que me llamara loco. Pero ella lloró y me dijo que ella también nunca pudo dejar ir a Elena, que entendía. Acordamos algo. Ella vendría una vez al mes, cambiaría las velas, limpiaría, pasaría tiempo aquí abajo. No por mí, sino por Elena, por su hermana. Dijo que necesitaba un lugar donde pudiera sentir que Elena aún existía. Le pago, por supuesto, pero creo que lo haría gratis. Creo que necesita esto tanto como yo. Tu padre tenía una cómplice, dijo Carolina. La hermana de Elena ha estado manteniendo este lugar por 20 años. Desde que yo tenía 15, busqué en el cuaderno más entradas sobre Beatriz. Había docenas. Encontré una de hace 3 años. Beatriz y yo hablamos largo hoy. Le preocupa qué pasará con el sótano cuando yo muera. Le dije que dejaría las llaves a Mateo, que él decidiría. Ella preguntó si pensaba que Mateo lo entendería. Le dije que no. Nadie que no haya perdido a un hijo puede entender este tipo de dolor, pero espero que al menos comprenda que no fue su culpa, que mi incapacidad de ser su padre tuvo que ver con mi corazón roto, no con ninguna falta suya. Y luego, la última entrada, fechada 2 días antes de su muerte. Beatriz dice que está enferma, cáncer. Los doctores le dan 6 meses. Irónicamente, probablemente muramos con meses de diferencia. Le pregunté si tenía miedo. Dijo que no. Dijo que finalmente vería a Elena otra vez, que podría disculparse por no poder protegerla. Le dije que yo sentiría lo mismo, pero miento. Tengo miedo de ver a Elena. Tengo miedo de que me pregunte por qué elegí vivir con su fantasma en lugar de vivir realmente. ¿Por qué desperdicié 38 años en este sótano cuando tenía un hijo vivo que me necesitaba? No tengo buenas respuestas, solo excusas, solo cobardía. Beatriz me hizo prometer algo, que si Mateo decide cerrar el sótano, que lo haga con amor, que no destruya este lugar con rabia o asco, que entienda que, por enfermo que parezca, este lugar vino del amor. Amor torcido, amor obsesivo, pero amor al fin. Se lo prometí, y ahora te lo prometo a ti, hijo mío, si alguna vez lees esto. Este sótano es mi locura, mi refugio, mi prisión. Pero también es el único lugar donde pude ser honesto sobre mi dolor, donde no tuve que fingir que estaba bien. Haz con él lo que necesites hacer, pero por favor, recuerda que aquí abajo vivía el hombre que debí ser, el hombre que amaba tan profundamente que no pudo funcionar cuando ese amor murió. Y si eso te asusta, si eso te hace cuestionar si alguna vez me conociste realmente, entonces mi última lección es esta: nadie conoce realmente a nadie. Todos llevamos sótanos en nuestros corazones. Lugares oscuros donde guardamos nuestro dolor, nuestros secretos, nuestras versiones alternativas de nosotros mismos. El mío simplemente tenía una dirección real. Cerré el cuaderno. Mis manos temblaban. Carolina estaba llorando silenciosamente a mi lado. Necesitamos encontrar a Beatriz, dije finalmente. Encontrarla fue más fácil de lo esperado. Una búsqueda rápida en internet reveló una Beatriz Salazar, de 60 años, viviendo en un hospicio a solo 20 minutos de distancia. Llamé primero. Una enfermera me pasó con ella. ¿Sí? Su voz era débil pero clara. Señora Salazar, mi nombre es Mateo Mendoza. Era el hijo de Ricardo Mendoza. Un largo silencio. Luego, encontraste la casa. Encontré la casa, y los diarios, y las cajas, y... Tragué saliva. Y sé que usted ha estado cuidando el sótano durante 20 años. Sonaba cansada. Tu padre me pagaba, pero yo lo habría hecho gratis. Elena era mi hermana, mi gemela. Cuando murió, fue como si la mitad de mí muriera también.
¿Puedo visitarla? Necesito entender. Necesito saber toda la historia. Ven mañana, a las 2. Para entonces habré descansado suficiente para hablar. El Hospicio Santa Teresa era un edificio moderno con jardines bien cuidados y un ambiente de calma forzada que todos los lugares de muerte parecen tener. Una enfermera nos guió a la habitación de Beatriz. Ella estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando el jardín. Cuando nos vio entrar, su rostro se iluminó con reconocimiento inmediato. Eres idéntico a tu padre a tu edad, pero tienes los ojos de Elena. Me quedé helado. ¿Qué? Siéntense. Señaló 2 sillas frente a ella. Hay cosas que necesitan saber. Cosas que Ricardo nunca se atrevió a escribir. Nos sentamos. Beatriz nos estudió durante un largo momento antes de hablar. Elena y yo éramos gemelas idénticas. No solo nos veíamos iguales, compartíamos todo. Gustos, sueños, incluso dolores. Cuando ella se embarazó, yo sentía sus náuseas. Cuando ella estaba feliz, yo flotaba. Y cuando ella murió, su voz se quebró. Cuando ella murió, una parte de mí murió con ella. Mi padre escribió que usted aceptó ayudar con el sótano. Dije suavemente. Lo hice. Porque entendía. Tu padre no estaba loco, Mateo. Estaba roto. Hay diferencia. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes por qué Elena murió realmente? Ruptura uterina. Los doctores no vieron las señales. No quisieron verlas, corrigió Beatriz con amargura. El doctor Vargas era un hombre orgulloso, viejo, cerca de la jubilación, acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. Cuando Elena insistía en que algo estaba mal, él lo tomaba como un cuestionamiento a su experiencia. Así que la desestimaba, la llamaba histérica en sus notas privadas. Encontramos esos registros. Entonces sabes que pudo haberse prevenido. Si hubieran hecho una cesárea cuando Elena les rogó, ambos habrían vivido. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero el doctor quería un parto natural. Decía que las cesáreas eran para emergencias verdaderas, no para madres primerizas nerviosas. ¿Y Santiago? El bebé sufrió privación de oxígeno durante horas antes del parto. Para cuando se dieron cuenta de que algo estaba mal, era demasiado tarde. Nació azul. Nunca respiró por sí mismo. Ricardo lo sostuvo durante 3 minutos mientras los doctores intentaban reanimarlo. Y luego se limpió las lágrimas. Y luego tuvieron que quitárselo. Carolina apretó mi mano. Yo no podía hablar. Después del funeral, el doctor Vargas se retiró repentinamente. Movió todo su dinero y se mudó a otro país. Algunos dijeron que fue por culpa. Otros dijeron que fue para evitar demandas. Tu padre intentó ir tras él legalmente, pero no tenía caso según los abogados. El sistema protege a sus propios. Por eso creó el sótano. Por eso creó el sótano, acordó Beatriz. Y cuando lo vi por primera vez pensé que estaba loco. Las velas, las fotos, la muñeca, parecía enfermizo. Pero luego me senté allá abajo, encendí una vela, miré las fotos de mi hermana, y por primera vez desde su muerte, pude llorar apropiadamente. Pude hablarle. Pude decirle cuánto la extrañaba. Entonces el sótano no era solo para mi padre. Era para cualquiera que amaba a Elena, que no podía dejarla ir. Beatriz me miró directamente. Tu padre me contó sobre ti, sobre cómo no podía amarte como debía. ¿Sabes por qué? Porque yo le recordaba a Santiago. Cada cosa que yo hacía, Santiago no podía hacer. No. Eso es lo que tu padre creía, pero no era la verdad completa. Beatriz respiró profundo. Cuando tu padre conoció a tu madre, él le mintió. Le dijo que había estado casado antes, pero que su esposa murió en un accidente automovilístico. No le contó sobre el embarazo, sobre Santiago, sobre el sótano. Pensó que podía tener una vida nueva, olvidar el pasado. Pero no pudo. No, y cuando naciste, cuando sostuvo a un bebé vivo y sano, todo el dolor regresó. No porque no te quisiera, sino porque finalmente entendió lo que había perdido. Entendió cómo se sentiría sostener a Santiago, ver a Santiago crecer, y ese entendimiento lo destruyó nuevamente. Entonces cada vez que me veía lo que podría haber sido. No con maldad, Mateo, con dolor. Un dolor tan profundo que no sabía cómo procesarlo excepto volviendo al sótano. Me limpié las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. ¿Usted sabía sobre mí todo este tiempo? Tu padre me hablaba de ti cada vez que venía al sótano. Me contaba sobre tus logros, tus problemas, tu vida. Estaba orgulloso de ti, Mateo. Solo que ese orgullo estaba sepultado bajo capas de culpa y dolor. ¿Por qué no me buscó?
¿Por qué nunca me contó? Porque tenía vergüenza. Vergüenza de no ser el padre que merecías. Vergüenza de elegir fantasmas sobre familia. Y para cuando finalmente tuvo el valor de acercarse, pensó que era demasiado tarde. Que habías vivido sin él durante tanto tiempo que no lo querrías de vuelta. Yo lo quería de vuelta. Siempre lo quise. Lo sé, y él lo sabía también. Por eso te dejó las llaves. Era su forma de darte lo que nunca pudo dar en vida. La verdad. Todo de ella. Sin filtros, sin excusas. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Luego Beatriz habló nuevamente. Hay algo más que necesitas saber, algo que tu padre me hizo jurar que te diría si venías. ¿Qué? En sus últimas semanas tu padre escribió cartas. Una para ti, una para tu hermana, una para tu madre. Están en el sótano, escondidas detrás de la pintura familiar. Él quería que las encontraras después de entender todo el contexto. ¿Mi hermana? Fruncí el ceño. No tengo hermana. Beatriz me miró con algo que parecía lástima. Sí la tienes. Tu padre tuvo otra hija, 5 años después de tu nacimiento, con otra mujer. El mundo se inclinó. ¿Qué? Tu madre nunca supo. Nadie supo. Excepto yo. Tu padre tuvo una relación breve con una mujer llamada Rosa. Ella quedó embarazada. Tu padre le ofreció apoyo financiero, pero no podía estar presente. No podía tener otra familia después de haber fallado con la primera y la segunda. ¿Dónde está ella? Mi hermana tiene 25 años ahora. Se llama Isabel. Vive en la capital. Tu padre le pagó la universidad, le compró un apartamento, pero nunca le dijo quién era. Solo le decía que era un benefactor anónimo. Dios mío. En la carta que te dejó, está su información de contacto y una explicación de por qué nunca te habló de ella. Es tu decisión si quieres conocerla. Me puse de pie, necesitando moverme, necesitando procesar. Una hermana. Tenía una hermana que no conocía. ¿Algo más? Mi voz sonó más amarga de lo que pretendía. ¿Alguna otra familia secreta? ¿Tal vez gemelos ocultos? No, dijo Beatriz suavemente. Pero Mateo, hay una última cosa. Algo que podría cambiar cómo ves todo esto. ¿Qué podría ser peor que lo que ya sé? No es peor. Es complicado. Beatriz sacó un sobre de debajo de su almohada. Tu padre me dio esto hace 3 años. Me hizo prometer que te lo daría solo si preguntabas la pregunta correcta. ¿Qué pregunta? ¿Mi padre me amó alguna vez? Las palabras salieron antes de poder detenerlas. ¿Me amó alguna vez? Beatriz me entregó el sobre. Lee esto. Y luego decide qué hacer con el sótano. Pero Mateo, cualquiera que sea tu decisión, hazlo sabiendo esto. Tu padre te amó, solo que no sabía cómo mostrarlo. Esperamos hasta llegar al auto para abrir el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, escrita con la letra temblorosa de mi padre en sus últimos días. Mateo, si Beatriz te dio esta carta, significa que finalmente hiciste la pregunta que más temía. ¿Te amé? La respuesta es sí. Te amé desde el momento en que naciste. Te amé cuando diste tus primeros pasos. Te amé cuando te graduaste de la escuela. Te amé cada día de tu vida. Pero también es cierto que no te amé lo suficiente. No lo suficiente para superar mi dolor. No lo suficiente para ser el padre que merecías. No lo suficiente para elegirte sobre fantasmas. La verdad que nunca te dije es esta. Cada vez que te miraba, no solo veía a Santiago, también veía a mí mismo. Veía a un niño inocente que no tenía culpa de las fallas de su padre, y me odiaba por no poder darte lo que necesitabas. El sótano era mi refugio, pero también era mi prisión. Era el lugar donde podía amar sin reservas porque el amor era solo memoria. No requería esfuerzo, no requería riesgo, no requería vulnerabilidad. Era amor seguro porque ya había terminado. Amarte a ti era aterrador, porque estabas vivo, porque podía fallarte, porque cada día tenía que elegir ser tu padre, y cada día sentía que no era suficiente. Así que me rendí, y esa rendición es mi mayor vergüenza. Pero quiero que sepas algo más. En mis últimos días, cuando sabía que el final estaba cerca, el único arrepentimiento real que tenía no era sobre Elena o Santiago. Era sobre ti, sobre todos los abrazos que no te di, sobre todos los juegos de pelota que me perdí, sobre todas las veces que elegí el sótano sobre tu compañía. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Buscaría terapia, dejaría ir el dolor, sería el padre que merecías. Pero no puedo volver.
Solo puedo darte esta verdad. Fuiste amado. Imperfectamente. Inadecuadamente. Pero sinceramente amado. Y espero que eso sea suficiente para perdonarme algún día. Tu padre. Lloré entonces. Lloré como no había llorado desde que era niño. Carolina me abrazó mientras sollozaba. Todos los años de confusión y dolor y preguntas sin respuesta saliendo en oleadas. Cuando finalmente me calmé, ella preguntó: ¿qué vas a hacer? Volver al sótano, leer las otras cartas, y luego... Miré el sobre en mis manos, y luego voy a hacer lo que mi padre no pudo. Voy a cerrar este capítulo apropiadamente. Para él, para Elena, para Santiago, y para mí. ¿Y tu hermana? Isabel. Voy a encontrarla. Merece saber quién era su padre. Y yo me sorprendí al darme cuenta. Yo quiero conocerla. Quiero tener familia. La familia que mi padre nunca pudo darnos. Carolina sonrió a través de sus propias lágrimas. Creo que tu padre estaría orgulloso. Tal vez, o tal vez pensaría que estoy loco por no huir de todo esto. Miré hacia la ventana del hospicio donde Beatriz nos observaba, pero creo que finalmente entiendo algo. No puedes huir del dolor, solo puedes atravesarlo. Y del otro lado, si tienes suerte, encuentras algo que valió la pena el viaje. ¿Qué encontraste tú? Comprensión, perdón y tal vez, finalmente, la libertad de amar sin miedo. Arrancamos el auto, dejando atrás el hospicio. Pero sabía que esta noche volveríamos a calle Libertad 156. Volveríamos al sótano. Y esta vez, cuando bajara esas escaleras, no sería solo como el hijo confundido buscando respuestas, sería como el hombre que finalmente entendía. Y eso cambiaba todo. Regresamos al sótano esa misma noche. Esta vez, cuando bajé las escaleras, ya no sentía miedo o repulsión. Sentía algo más complejo, una mezcla de tristeza, comprensión y una determinación tranquila de hacer lo correcto. Carolina encendió las velas que habían comenzado a consumirse. ¿Dónde dijo Beatriz que estaban las otras cartas? Detrás de la pintura familiar. Nos acercamos a la gran pintura en la pared del fondo. La imagen de mi padre, Elena y el bebé Santiago, todos sonriendo en un mundo que nunca existió. Cuidadosamente la levantamos de sus ganchos. Detrás, pegados a la pared con cinta, había 3 sobres. Cada uno con un nombre escrito en la letra de mi padre. Mateo, Isabel, Gabriela. Tomé el sobre con mi nombre con manos temblorosas. ¿Los leo ahora o espero? Creo que necesitas leerlo ahora, dijo Carolina suavemente. Antes de que pierdas el valor. Abrí el sobre. La carta era más larga que la anterior, escrita durante varios días según las fechas en los márgenes. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que llegaste hasta el final, que viste el sótano, leíste los diarios, conociste a Beatriz, y ahora tienes que decidir qué hacer con todo este desorden que dejé atrás. No voy a pedirte perdón otra vez, ya lo hice en la carta que te dio Beatriz. Pero hay cosas más que necesitas saber antes de decidir. Esta casa, este sótano, fue mi forma de lidiar con un trauma que nunca procesé apropiadamente. En 1985, cuando la medicina mental apenas comenzaba a tomarse en serio, cuando los hombres no hablaban de sentimientos, cuando el dolor se tragaba y se seguía adelante, yo no tenía las herramientas para sanar, así que construí este lugar, mi propio hospital mental, mi propia terapia, mi propia forma de mantenerme funcional mientras por dentro me desmoronaba. ¿Fue saludable? No. ¿Fue justo para ti, para tu madre, para Isabel? No. ¿Lo haría diferente si pudiera volver? Absolutamente. Pero no puedo volver. Solo puedo darte este regalo final. La verdad completa, sin adornos, sin excusas. Ahora te toca decidir qué hacer con ella. Aquí están mis sugerencias, aunque no estás obligado a seguirlas. 1. Encuentra a Isabel. Su información de contacto está en un sobre separado en el escritorio del sótano. Es tu media hermana, y merece conocer su historia tanto como tú. No le conté quién era su padre porque tenía vergüenza de no poder ser un padre presente, pero ella merece saber que vino de amor, aunque fuera amor complicado y roto. 2. Dale la carta a tu madre. Gabriela merece una explicación por qué nuestro matrimonio falló. No fue su culpa. Fue la mía. Siempre fue la mía. 3. Sobre el sótano. Puedes hacer con él lo que quieras. Puedes preservarlo como está. Puedes desmantelarlo. Puedes quemarlo todo. Pero te pido esto.
Si decides cerrarlo, hazlo con honor. Elena y Santiago merecen ser recordados con dignidad, no con vergüenza. Mi sugerencia: organiza una pequeña ceremonia. Invita a Beatriz si aún vive, a tu madre si quiere venir, a Isabel si la encuentras. Diles adiós a Elena y Santiago apropiadamente. Y luego, cierra el sótano para siempre. La casa misma es tuya. Véndela, vive en ella, conviértela en museo. No me importa. Lo que importa es que hagas tu elección sin el peso de mi dolor. Tú no tienes que cargar con mis fantasmas. Una última cosa. En el cajón inferior del escritorio hay una caja fuerte pequeña. La combinación es tu fecha de nacimiento. Día, mes, año. Dentro encontrarás algo que debí haberte dado hace mucho tiempo. Te amo, hijo. Ojalá te lo hubiera dicho cuando importaba. Tu padre, Ricardo. Caminé hacia el escritorio como en trance. Abrí el cajón inferior. La caja fuerte era del tamaño de una caja de zapatos, negra y pesada. Marqué la combinación, 1506-1990. Se abrió con un clic. Dentro había varias cosas: un fajo de papeles legales, una pequeña caja de terciopelo y un sobre con «Para Mateo, abrir primero», escrito en mayúsculas. Abrí el sobre. Era un cheque por $2 millones. Dios mío, susurró Carolina, mirando por encima de mi hombro. Había una nota adjunta. Este dinero es de la venta de acciones que compré cuando naciste. Cada año, en tu cumpleaños, compraba más. Era mi forma de cuidarte, aunque no podía estar presente. Es tuyo. Úsalo para construir la vida que mereces. La vida que yo no tuve el valor de vivir. Los papeles legales eran acciones, bonos, inversiones. Todo a mi nombre, todo acumulándose durante 33 años. Mi padre había estado proporcionándome un futuro incluso mientras no podía darme un presente. La caja de terciopelo contenía un reloj de bolsillo antiguo, de oro, con las iniciales EM grabadas en la parte posterior. Elena Martínez. Una nota pequeña explicaba: este era el reloj de la familia de Elena. Se suponía que sería para Santiago. Ahora es tuyo. No para reemplazarte con él, sino para que tengas algo de tu historia completa. Eres parte de dos familias, Mateo, la que vivió y la que murió. Ambas te formaron, aunque no lo supieras. Cerré los ojos, apretando el reloj contra mi pecho. Mi padre había sido muchas cosas. Roto, ausente, obsesionado. Pero también había sido cuidadoso, previsor y a su manera complicada, amoroso. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carolina. Exactamente lo que sugirió. Voy a encontrar a Isabel, voy a darle su carta a mamá y voy a organizar una ceremonia de despedida apropiada para Elena y Santiago. ¿Y después? Miré alrededor del sótano. Las velas, las fotos, la cuna con su ocupante de porcelana. Este lugar que había consumido a mi padre durante 38 años. Después, voy a cerrar este capítulo. No con rabia, sino con paz. Y voy a usar el dinero que papá me dejó para construir algo nuevo. Algo que honre tanto la familia que perdió como la familia que tuvo. Encontrar a Isabel tomó menos tiempo del esperado. La información de contacto de mi padre incluía su dirección, número de teléfono e incluso su perfil de redes sociales. La llamé al día siguiente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. ¿Hola? Su voz era joven, cautelosa. ¿Isabel Morales? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Mateo Mendoza. Esto va a sonar extraño, pero creo que somos hermanos. Un silencio largo. Luego, ¿qué? Le conté todo. Sobre mi padre, sobre el sótano, sobre las cartas. Hablamos durante 2 horas. Al principio estaba incrédula, luego enojada, luego curiosa, y finalmente, llorando. Siempre me preguntaba sobre mi padre, dijo entre lágrimas. Mi madre nunca quiso decirme quién era. Solo que era un hombre bueno que no podía estar presente, que me amaba pero de lejos. Parece que nuestro padre era especialista en amar desde la distancia. ¿Tú lo conociste? Viví con él hasta que tenía 10 años. Pero no lo conocí realmente. Nadie lo hizo, excepto tal vez sus fantasmas. ¿Puedo conocerte? Su voz era pequeña, esperanzada. ¿Puedo ver el sótano? ¿Ver su carta? Sí. Y hay algo más. Voy a organizar una ceremonia, una despedida para la primera familia de nuestro padre. Me gustaría que estuvieras ahí. ¿Cuándo? El próximo sábado, en la casa de calle Libertad. Estaré ahí. Llamar a mi madre fue más difícil.
No habíamos hablado mucho desde el funeral de papá. Nuestra relación siempre había sido tensa, cargada con el peso de secretos no dichos. Mamá, necesito que vengas a un lugar, y necesito que leas una carta. ¿Qué carta? Mateo, ¿de qué hablas? Papá dejó una carta para ti, explicándolo todo, explicando por qué el matrimonio falló. Otro silencio largo. No quiero leer excusas de un hombre muerto. No son excusas, es la verdad. Y mamá, creo que necesitas esto tanto como yo necesitaba saber. Finalmente, con un suspiro cansado. ¿Dónde? El sábado llegó nublado y fresco. Había invitado a 5 personas. Carolina, mi madre Gabriela, Isabel, Beatriz, quien insistió en venir desde el hospicio, aunque le costara energía preciosa, y un sacerdote local que aceptó realizar una breve ceremonia. Nos reunimos en la sala de estar de la casa a las 3 de la tarde. Todos habían llegado puntualmente excepto Isabel, quien apareció 15 minutos tarde, pálida y nerviosa. Era extraño verla en persona. Teníamos los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula. Claramente éramos familia. Hola, dijo tímidamente. Hola, la abracé antes de poder pensar en ello. Ella se tensó por un segundo, luego se relajó, devolviendo el abrazo. Mi madre nos observaba con una expresión compleja. Así que es verdad. Ricardo tuvo otra hija, mamá. No, está bien. Gabriela se acercó a Isabel, estudiando su rostro. Tienes sus ojos, los mismos ojos que tenía tu padre cuando era joven, antes de que... Se detuvo, antes de que el dolor lo cambiara. Beatriz estaba sentada en el sofá, frágil pero determinada. ¿Están todos listos? Esperemos un momento más, dije. Había una persona más que necesitaba estar aquí, aunque no la había invitado formalmente. Como si mis pensamientos lo hubieran convocado, el timbre sonó. Abrí la puerta. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos que se veían demasiado cansados para su edad. ¿Mateo Mendoza? Sí. Me llamo Héctor Vargas. Era amigo de tu padre. Leí el obituario hace unas semanas y escuché que estabas haciendo algo aquí hoy. Esperaba poder... Vaciló. Esperaba poder decir adiós también. Algo en su apellido me hizo pausar. ¿Vargas? ¿Cómo el doctor? Su rostro se contrajo con dolor. Jorge Vargas era mi hermano mayor, el obstetra que atendió a Elena. Todo el aire salió de mis pulmones. Su hermano murió hace 10 años, cáncer de hígado. Pero antes de morir me confesó algo. Me dijo que sabía que Elena estaba en peligro, que había visto las señales, pero su orgullo, su maldito orgullo no le permitió admitir que una paciente pudiera saber más sobre su cuerpo que él sobre medicina. Lágrimas corrían por su rostro. Vivió con esa culpa durante 25 años. Se mudó a España, pero la culpa lo siguió. Bebía para olvidar, pero nunca pudo. Y cuando el cáncer lo estaba matando, me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad, me disculparía con la familia de Elena en su nombre. Beatriz se puso de pie tan rápido que casi cayó. Tú, eres el hermano de ese monstruo. Lo soy. Y él era un monstruo. Un monstruo orgulloso, que mató a una mujer y un bebé por no querer admitir que estaba equivocado. Héctor se volvió hacia ella. Sé que lo siento no es suficiente. Sé que nada de lo que diga traerá a Elena de vuelta. Pero necesitaba estar aquí. Necesitaba rendir cuentas en nombre de mi hermano. El silencio en la habitación era denso como niebla. Finalmente, Beatriz habló. No te perdono. No puedo perdonar a alguien por la muerte de mi hermana gemela. Pero... Respiró profundo. Aprecio que vinieras. Que al menos alguien de tu familia tuvo el valor de enfrentar lo que pasó. Héctor asintió, lágrimas corriendo libremente. Gracias. Es más de lo que merezco. Miré alrededor del grupo, mi esposa, mi madre, mi hermana recién descubierta, la cuñada de mi padre, el hermano del doctor que causó todo esto, y un sacerdote que iba a bendecir un sótano lleno de dolor. Creo que ahora sí estamos listos, dije. Bajamos al sótano en silencio. Yo iba primero, luego Carolina ayudando a Beatriz, seguida por Isabel, mi madre, Héctor, y finalmente, el padre Tomás. Cuando llegamos al fondo, todos se quedaron quietos, procesando lo que veían. Las velas, las fotos, la cuna, la pintura, el santuario de un hombre roto. Dios mío, susurró Isabel. Vivió aquí, con fantasmas.
No con fantasmas, corrigió Beatriz suavemente. Con amor, amor torcido y doloroso. Pero amor. El padre Tomás caminó alrededor del espacio, su expresión seria pero comprensiva. He visto muchas formas de dolor en mi vida, muchas formas en que la gente lidia con pérdida. Esto... Tocó una de las fotos de Elena. Esto es dolor puro, sin filtros, sin pretensiones. Solo un hombre tratando de mantener vivo algo que murió. ¿Es pecado?, preguntó mi madre. ¿Lo que Ricardo hizo aquí, pecado? El padre consideró. No lo creo. Enfermizo tal vez. No saludable ciertamente. Pero pecado implica malicia. Y aquí no veo malicia. Solo veo un hombre que amó tanto que no supo cómo soltar. Entonces bendígalo, dijo Beatriz. Bendiga este lugar. Bendiga a Elena y Santiago, y luego ayúdenos a despedirlos apropiadamente. El padre Tomás asintió. Sacó agua bendita y comenzó la ceremonia. Habló sobre pérdida y sanación, sobre amor y dejar ir, sobre cómo los muertos viven en nuestros corazones, no en santuarios físicos. Bendijo cada rincón del sótano, cada foto, la cuna, incluso la muñeca de porcelana, y luego nos pidió que cada uno dijera algo, una despedida. Beatriz fue primera. Se acercó a la foto más grande de Elena y la tocó con dedos temblorosos. Mi hermana, mi gemela, mi otra mitad. Siento no haberte protegido, siento que tuviste que morir por el orgullo de un hombre, pero también quiero agradecerte por darme propósito estos últimos 20 años. Cuidar este lugar me mantuvo conectada contigo. ¿Y ahora? Ahora es tiempo de dejarte ir. Descansa, Elena. Finalmente descansa. Héctor fue siguiente. Elena, nunca te conocí, pero mi hermano te mató. Y eso es algo que mi familia tendrá que cargar para siempre. Te pido perdón en su nombre. Y juro que tu muerte no será en vano. Voy a usar mi dinero para crear una fundación que apoye a mujeres embarazadas, que entrene a doctores a escuchar a sus pacientes, que asegure que ninguna otra mujer muera porque su doctor era demasiado orgulloso para admitir que estaba equivocado. Mi madre se acercó con pasos inciertos. Ricardo, sé que esto no es realmente sobre mí, pero necesito decir algo. Durante años te culpé por nuestro matrimonio fallido. Pensé que eras frío, distante, incapaz de amar. Ahora entiendo que simplemente no tenías espacio en tu corazón. Estaba demasiado lleno de dolor. Y Elena miró la foto. Gracias por amar a mi ex esposo primero, por mostrarle que era posible amar profundamente, incluso si ese amor lo rompió. Isabel lloró mientras hablaba. Papá, nunca te conocí, pero ahora entiendo por qué no podías estar presente. No fue porque no me amaras, fue porque estabas demasiado roto para funcionar. Y aunque duele saber que existí en los márgenes de tu vida, también me consuela saber que al menos me aseguraste un futuro. Gracias por eso. Y descansa ahora, con Elena y Santiago. Tu familia completa finalmente reunida. Carolina habló por mí cuando no pude encontrar palabras. Ricardo, gracias por criar a un hombre bueno a pesar de tu propio dolor. Mateo es compasivo, amoroso y fuerte de formas que creo que heredó de verte luchar. No estuviste presente siempre, pero dejaste una huella. Y ahora está libre para construir su propia vida sin el peso de tus secretos. Finalmente, me tocó a mí. Me acerqué a la pintura, a la familia imaginaria de mi padre, papá, Elena, Santiago. Mi voz se quebró. No sé qué decir excepto esto. Los perdono. Papá, te perdono por no ser el padre que necesitaba. Elena, te perdono por morir y romper a mi padre. Santiago, te perdono por ser el hermano fantasma con quien siempre fui comparado. Toqué el rostro pintado de mi padre en el lienzo. Pero más que perdón, quiero dar gracias. Papá, gracias por amarme como pudiste, por asegurar mi futuro incluso cuando no podías estar en mi presente, por finalmente darme la verdad, aunque fue después de tu muerte, Elena. Gracias por darle a mi padre un amor que lo marcó tan profundamente, por mostrarle que valía la pena amar, incluso si dolía. Santiago, gracias por ser el hermano que nunca conocí pero que me formó de todos modos. Y ahora, respiré profundo. Ahora los dejo ir, los tres. Los libero de este sótano, de estas velas, de esta cápsula del tiempo. Ya no tienen que quedarse aquí, pueden descansar. El padre Tomás dijo una última bendición. Y luego, uno por uno, comenzamos a apagar las velas. Con cada vela extinguida,
La luz disminuía. Las sombras se hacían más largas. Y cuando la última vela se apagó, el sótano quedó en oscuridad completa, por primera vez en 38 años. «Descansen en paz», dijo el padre Tomás en la oscuridad. «Todos ustedes. Finalmente descansen». Subimos del sótano en silencio. Arriba, en la luz natural de la tarde, todos parpadeamos como si emergiendo de un sueño. «¿Qué vas a hacer con la casa?», preguntó mi madre. «Venderla», dije sin dudarlo. «Pero primero, voy a desmantelar el sótano apropiadamente. Voy a archivar las fotos, guardar los recuerdos importantes y donar o desechar el resto. Este lugar ya no tiene que ser un santuario». «¿Y el dinero de la venta?», preguntó Isabel. «Lo dividiré. Mitad para ti, mitad para mí. Somos su familia. Ambos merecemos beneficiarnos de su herencia. No tienes que». «Sí tengo que. Eres mi hermana. Y papá habría querido que estuviéramos unidos, no divididos por sus secretos». Héctor se acercó antes de irse. «Si necesitas ayuda con la fundación que mencioné, tengo contactos, recursos. Me gustaría ser parte de hacer algo bueno de esta tragedia. Acepto tu ayuda. Y creo que papá también lo haría». Beatriz fue la última en irse. La acompañé hasta el auto que el hospicio había enviado por ella. «Gracias», dijo, tomando mi mano, «por honrarlos apropiadamente, por no destruir el sótano con rabia. Gracias por cuidar de ellos durante 20 años, por darle a mi padre un aliado en su dolor. ¿Puedo pedirte un favor? Lo que sea. Cuando vendan la casa, cuando esto se convierta en propiedad de otra persona, ¿puedes asegurarte de que sepan la historia? No con todos los detalles oscuros, pero al menos que sepan que aquí vivió amor. Amor complicado, pero amor. Lo prometo». La vi partir, probablemente por última vez. Según sus doctores, le quedaban pocas semanas, pero había logrado lo que necesitaba: despedir a su hermana apropiadamente. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Contraté una empresa especializada para desmantelar el sótano. Archivaron todas las fotos de Elena, guardaron los diarios de papá y documentaron todo antes de limpiar. La muñeca de porcelana que representaba a Santiago la doné a un museo de historia médica, junto con los registros del embarazo de Elena. Se convirtieron en parte de una exhibición sobre negligencia médica y la importancia de escuchar a los pacientes. La casa se vendió rápidamente a una pareja joven que quería restaurarla. Les conté una versión editada de la historia, que mi padre había vivido allí con su primera esposa, que ella había muerto trágicamente y que él había preservado la casa como memorial. Encontraron la historia triste pero hermosa. Dividí el dinero con Isabel tal como prometí. Ella usó su parte para abrir su propio negocio. Yo usé el mío para algo que sabía que papá habría aprobado. Con la ayuda de Héctor Vargas, establecimos la Fundación Elena y Santiago. Su misión: apoyar a mujeres embarazadas de bajos recursos, entrenar a profesionales médicos en comunicación compasiva e investigar complicaciones raras del embarazo. En la inauguración oficial, 6 meses después de encontrar el sótano, hablé ante una sala llena de doctores, enfermeras y familias. Mi padre pasó 38 años viviendo en el pasado, 38 años amando a fantasmas. Y aunque su forma de lidiar con el dolor no fue saludable, su amor fue real. Elena y Santiago fueron reales. Su pérdida fue real. Esta fundación no es solo sobre prevenir tragedias médicas. Es sobre honrar a quienes perdimos transformando dolor en propósito. Es sobre tomar algo roto y construir algo hermoso de los fragmentos. Mi padre no pudo hacer eso, pero yo sí puedo. Y lo hago en su nombre, en nombre de Elena, en nombre de Santiago, y en nombre de todas las familias que perdieron a alguien porque un doctor no escuchó. Beatriz había muerto 2 semanas antes de la inauguración, pero en sus últimos días, le envié fotos y videos de la fundación tomando forma. Su enfermera me dijo que lloró al verlos y susurró: «Elena estaría orgullosa». 1 año después de encontrar las llaves, Isabel y yo estábamos sentados en un café, riéndonos sobre algo tonto que su novio había hecho. Era extraño pensar cómo había cambiado todo. Hace 1 año, no sabía que tenía una hermana. No sabía sobre Elena o Santiago. No entendía por qué mi padre era como era. Ahora, tenía una hermana que hablaba conmigo casi diariamente. Tenía una relación más honesta con mi madre. Tenía una fundación que estaba salvando vidas. Y tenía paz con el legado de mi padre. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Isabel de repente, de haber abierto esa puerta.
de haber bajado esas escaleras. Pensé en eso. No, fue doloroso, fue difícil, pero necesitaba saber. Necesitábamos saber. ¿Crees que papá está en paz ahora? Creo que finalmente está con su familia completa. Elena, Santiago, y sabiendo que nosotros, tú y yo, estamos bien. Que tomamos su dolor y lo transformamos en algo bueno. Tomé su mano a través de la mesa. Creo que eso es lo más cerca que alguien puede llegar a la paz después de una vida de dolor. Me habría gustado conocerlo, yo también. El verdadero él, no el hombre roto que era. Sonreí. Pero en cierta forma, lo conocemos mejor ahora que cuando vivía. Conocemos sus secretos, sus miedos, su amor. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene con sus padres. Esa noche, Carolina y yo caminamos por nuestro barrio, tomados de la mano bajo las luces de las calles. ¿Estás bien?, preguntó. Con todo, con cómo resultó todo. Sí, por primera vez en mi vida realmente estoy bien. Me detuve, volviéndome hacia ella. Mi padre me dio muchas cosas: dinero, una hermana, una historia. Pero lo más importante que me dio fue esto: la libertad de vivir sin sus fantasmas. ¿Y qué vas a hacer con esa libertad? Vivir. Realmente vivir. No con miedo de convertirme en él, no cargando sus secretos, solo vivir. La besé suavemente. Y tal vez, algún día, cuando tengamos nuestros propios hijos, les contaré sobre su abuelo. No el hombre del sótano, sino el hombre que amó tan profundamente que no supo cómo dejarlo ir. Y les enseñaré que está bien amar profundamente, siempre y cuando también aprendas a sanar cuando el amor duele. Suena como un buen plan. Es el único plan que tengo. Esa noche antes de dormir saqué el reloj de bolsillo de Elena del cajón de mi mesa de noche. Las iniciales EM brillaban bajo la luz de la lámpara. Gracias, susurré al reloj, a Elena, a Santiago, a mi padre, a todos los fantasmas que finalmente había dejado descansar. Gracias por enseñarme que el amor vale la pena, incluso cuando duele. Que la familia es complicada pero preciosa. Y que a veces, la cosa más valiente que puedes hacer es abrir una puerta que tu padre nunca quiso que abrieras. Guardé el reloj. Apagué la luz. Y por primera vez en meses, dormí sin sueños de sótanos oscuros o velas parpadeantes. Dormí con la paz de saber que había hecho lo correcto, que había honrado el dolor de mi padre sin dejarlo definir mi futuro. Que había encontrado familia donde no esperaba encontrarla, y que finalmente, después de 33 años de preguntas sin respuesta, entendía. Entendía por qué mi padre nunca sonreía completamente. Entendía por qué mi madre se fue. Entendía por qué el amor a veces duele tanto que la única forma de sobrevivir es construir santuarios a los muertos. Y entendía que yo no tenía que hacer lo mismo, que podía elegir diferente, que podía vivir. Y eso, finalmente, era suficiente. Epílogo. 5 años después, la Fundación Elena y Santiago había crecido más de lo que jamás imaginé. Ahora teníamos 3 clínicas en diferentes ciudades, un programa de capacitación médica reconocido internacionalmente, y habíamos ayudado a más de 2,000 familias. Isabel se había convertido en la directora de comunicaciones. Su pasión por la misión igualando la mía. Nos reuníamos semanalmente, ya no solo como colegas, sino como familia verdadera. Héctor Vargas había usado su fortuna entera para financiar investigación sobre complicaciones del embarazo. Su culpa se había transformado en propósito, igual que el dolor de mi padre. Y yo miré a Carolina en la habitación del hospital, sudorosa y exhausta, pero radiante, sosteniendo a nuestro hijo recién nacido. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi expresión. Estoy bien. Solo pensando en papá, en cómo habría amado conocer a su nieto. ¿Cómo lo llamaremos? Habíamos discutido nombres durante meses. Pero en ese momento, sosteniendo a mi hijo, supe la respuesta. Santiago Ricardo, por el hermano que nunca conocí y el padre que finalmente entiendo. Carolina sonrió a través de sus lágrimas. Es perfecto. Sostuve a mi hijo, a Santiago, en mis brazos. Era diminuto, perfecto, vivo. Y mientras lo miraba, no sentí el peso de comparaciones o fantasmas. Solo sentí amor puro. Vas a estar bien, le susurré. Tu papá va a estar presente, va a abrazarte, va a decirte que te ama todos los días. Vas a tener todo lo que yo no tuve. Y vas a conocer tu historia, agregué. Cuando seas mayor te contaré sobre tu abuelo Ricardo,
sobre tu tía abuela Elena, sobre el tío Santiago que murió antes de nacer, pero no como secretos oscuros, como parte de quién eres, de dónde vienes. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel con una foto. Ella frente al edificio de la fundación, sosteniendo un cheque gigante de una nueva donación importante. Papá estaría orgulloso. Estamos cambiando vidas. Respondí con una foto de Santiago. Él también estaría orgulloso. La familia que casi destruyó está más unida que nunca. Su respuesta fue inmediata. No casi destruyó. Nos dio la oportunidad de elegir ser mejores. De romper el ciclo. Tenía razón. Esa había sido la verdadera lección del sótano, de las cartas, de todo el dolor documentado. Que el trauma no tenía que repetirse. Que podíamos elegir sanar en lugar de esconder. Que podíamos honrar el pasado sin vivir en él. 2 semanas después, cuando trajimos a Santiago a casa, hice algo que sé que habría asustado a mi padre. Invité a toda la familia. Mi madre llegó primero, con lágrimas en los ojos al conocer a su nieto. Se parece a ti cuando eras bebé. Y también... vaciló. También se parece a las fotos de Santiago. El original. Lo sé, y está bien. Es parte de su historia también. Isabel llegó con su novio, ambos cargados con regalos. ¿Estás listo para la locura de tener un bebé? Aterrorizado, pero de una buena manera. Carolina organizó todo mientras yo sostenía a Santiago, rodeado de familia. Y en ese momento, con mi hijo en brazos, mi hermana riendo en la cocina, mi madre finalmente en paz, y mi esposa radiante, entendí algo que mi padre nunca pudo. La familia no se trata de perfección, se trata de presencia, no se trata de nunca sentir dolor. Se trata de no dejar que el dolor te impida sentir alegría, no se trata de olvidar a los muertos. Se trata de honrarlos viviendo plenamente. Esa noche, cuando todos se fueron y Santiago dormía en su cuna, saqué el reloj de Elena por última vez. Lo logré, le dije al reloj, a los fantasmas, a mi padre. Rompí el ciclo. Construí algo nuevo del dolor que dejaste. Y papá, perdóname por esto, pero voy a ser feliz. Voy a amar a mi hijo sin reservas. Voy a estar presente sin fantasmas. Eso no significa que te olvide, significa que finalmente te dejo descansar. Aguardé el reloj en una caja especial con las otras reliquias de la familia. Fotos de Elena, uno de los diarios de papá, la carta final que me escribió. Algún día, cuando Santiago fuera mayor, le mostraría estas cosas. Le contaría la historia completa, pero por ahora eran solo recuerdos, no cadenas. Carolina me encontró parado junto a la cuna, mirando dormir a nuestro hijo. ¿Estás bien? Mejor que bien. Estoy completo. La abracé. Gracias por estar conmigo a través de todo esto. El sótano, los secretos, el dolor, siempre estaré contigo. Besó mi mejilla. ¿Sabes qué creo? Creo que tu padre te dejó esas llaves no solo para que entendieras su pasado. Te las dejó para que pudieras construir un futuro diferente. ¿Crees que lo logré? Mírate. Tienes una familia que amas y que te ama. Tienes una hermana que no sabías que existía y ahora no puedes imaginar la vida sin ella. Tienes una fundación salvando vidas. Y tienes un hijo que nunca se preguntará si su padre lo ama. Entonces sí, lo logré. Esa noche soñé con el sótano por última vez. Pero esta vez era diferente. Las velas estaban apagadas, las fotos habían desaparecido, la cuna estaba vacía, y en el centro del espacio, bañado en luz natural que de alguna forma entraba desde arriba, estaba mi padre, joven, sonriente, en paz. Junto a él estaban Elena y Santiago, no fantasmas, sino recuerdos felices. Elena sostenía al bebé, ambos radiantes y completos. Mi padre me miró y asintió. Una vez, con orgullo y alivio y finalmente, paz. Y entonces la escena se desvaneció, y yo desperté. El sótano ya no me llamaba. Los fantasmas ya no me perseguían, era libre. 10 años después, epílogo final. Santiago tenía 10 años ahora, un niño brillante y curioso, que hacía 1000 preguntas sobre todo. Hoy era especial. Hoy finalmente le contaría la historia completa de su abuelo. Estábamos sentados en el estudio, rodeados de las cajas que había guardado todos estos años. Santiago miraba todo con ojos grandes. «Papá, ¿por qué nunca hablas del abuelo Ricardo?» «Porque su historia es complicada, hijo. Pero creo que ya tienes edad suficiente para entenderla». Le conté todo.
sobre Elena y el bebé Santiago, sobre el sótano, sobre el dolor que consumió a mi padre, sobre las llaves y el descubrimiento, sobre Isabel y Beatriz, sobre la fundación. Santiago escuchó en silencio, procesando. Cuando terminé preguntó, ¿el abuelo era un hombre malo? No. Era un hombre bueno que pasó por algo terrible y no supo cómo sanarse. La diferencia es importante. ¿Y por eso te llamo Santiago también? Por eso. Para honrar al tío que nunca conocí pero que cambió todo sobre nuestra familia. ¿Puedo ver las fotos? Le mostré las fotos de Elena, joven y radiante, las fotos del bebé Santiago, las fotos de mi padre sonriendo, antes de que el dolor lo cambiara. Se ve feliz aquí, dijo Santiago, señalando una foto de papá con Elena. Lo era. Y esa es la lección más importante, hijo. Todos merecemos ser felices. El abuelo perdió esa felicidad y pasó su vida tratando de recuperarla en lugares equivocados. Pero tú tienes la oportunidad de elegir diferente. ¿Cómo? Amando sin miedo, viviendo plenamente. Y cuando el dolor venga, porque vendrá, hijo, siempre viene, buscando ayuda en lugar de construir sótanos. Santiago tocó el reloj de Elena que había sacado de la caja. ¿Puedo guardarlo? Algún día será tuyo. Cuando seas mayor. Es parte de tu herencia, no solo el reloj, sino la historia. La responsabilidad de recordar pero no repetir. Entiendo, papá. Y mirándolo, viendo su comprensión prematura, supe que sí entendía, que el ciclo finalmente estaba roto. Esa noche, Carolina me encontró en el balcón, mirando las estrellas. ¿Cómo fue contarle a Santiago? Difícil, pero necesario. La abracé. Es extraño. Pasé tantos años queriendo olvidar esa casa, ese sótano, esos secretos. Pero ahora me doy cuenta de que eran la cosa más valiosa que papá pudo haberme dado. ¿Por qué? Porque me enseñaron lo que no hacer. Me mostraron el costo del dolor no procesado. Me dieron la motivación para romper patrones generacionales. Miré hacia el cielo nocturno. Papá vivió en la oscuridad para que yo pudiera vivir en la luz, no intencionalmente, pero el efecto es el mismo. ¿Crees que él lo sabía? Al dejarte las llaves, ¿sabía que cambiaría todo? Creo que esperaba que sí. Creo que en sus últimos días finalmente entendió que el mejor regalo que podía darme era la verdad. Toda ella, por dolorosa que fuera. Mi teléfono vibró. Era Isabel. Acabo de contarle a mis hijos sobre el abuelo Ricardo, sobre Elena y Santiago. Se los tomaron mejor de lo esperado. Respondí. Acabamos de hacer lo mismo con Santiago. Creo que es importante que sepan, que entiendan de dónde vienen. ¿Crees que papá estaría orgulloso de cómo manejamos todo? Creo que estaría asombrado. Transformamos su mayor vergüenza en nuestro mayor logro. La Fundación Elena y Santiago ha salvado cientos de vidas. Nosotros somos familia real a pesar de todo. Sí, estaría orgulloso. Buenas noches, hermano. Te amo. Te amo también, hermana. Guardé el teléfono y miré a Carolina. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Si papá nunca hubiera creado ese sótano, si nunca me hubiera dejado las llaves, nunca habría conocido a Isabel. Nunca habría creado la fundación. Nunca habría entendido realmente qué significa amar y perder y elegir vivir de todos modos. Así que su dolor, por horrible que fuera, llevó a algo hermoso. Exacto. No justifico lo que hizo. No digo que estaba bien vivir así, pero de las cenizas de su dolor, crecimos algo nuevo, algo que él nunca pudo imaginar. Esa es la verdadera herencia entonces. No la casa, no el dinero, ni siquiera las historias. Es la capacidad de transformar dolor en propósito. Exactamente. Nos quedamos en el balcón hasta tarde, hablando de planes para la fundación, de los niños de Isabel, de cómo Santiago estaba creciendo tan rápido. Hablamos de la vida, del futuro, de la esperanza. Y nunca, ni una vez, hablamos del sótano. Porque ya no tenía poder sobre nosotros. Las velas estaban apagadas, los fantasmas descansaban, y nosotros finalmente éramos libres. Esta historia te tocó el corazón. Si lloraste con la verdad sobre Ricardo y el sótano secreto, si te conmovió la transformación del dolor en propósito, y si crees que todos merecemos segundas oportunidades para romper ciclos generacionales, dale like. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los secretos familiares, comenta. ¿Qué harías tú si encontraras un lugar así en la historia de tu familia?
Suscríbete para más historias reales y emotivas que exploran los secretos que guardamos y las verdades